Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Las Fuerzas Armadas continuarán con el control en la seguridad de las calles, pese a que el estado de excepción decretado por el presidente terminó el domingo. Vámonos en directo. Lucía Clavijo está siguiendo uno de los operativos militares que se efectúan a esta hora en Quito. Hola, Lucía, buenas noches. Buenas noches en estudios, así es, a esta hora nos encontramos en el terminal de Carcelén al norte de Quito, en donde, como pueden ver a mis espaldas, se desarrolla un operativo militar. Esto una vez que el presidente emitió el decreto ejecutivo 218, cuando culminó el estado de excepción. En ese decreto también se establecen otras medidas para controlar la seguridad y se los presentamos a continuación. El estado de excepción que regía en el país por el conflicto armado interno culminó y con ello también el toque de queda en 61 cantones. Sin embargo, las Fuerzas Armadas continuarán en las calles resguardando la seguridad. A través del decreto 218, el presidente Daniel Noboa reconoció la permanencia del conflicto y dispuso a los militares ejecutar operaciones para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados en el territorio nacional. Para de una vez erradicar justamente a todas estas personas que pertenecen a los grupos irregulares. Como ustedes pueden ver, a su vez, cuando recorren las calles, la población civil ya las puede recorrer con más tranquilidad. Uno de estos operativos se ejecutó esta tarde en el sector de Cotocollao, al norte de la capital. Un grupo de aproximadamente 10 efectivos recorrió las calles principales requisando a personas sospechosas. Nosotros nos hemos podido encontrar con lo que es sustancias sujetas a fiscalización, armas blancas, armas de fuego. Las operaciones que realizamos lo hacemos en base a inteligencia militar. Además, tanto policía como Fuerzas Armadas seguirán con el despliegue táctico y deberán establecer una programación presupuestaria plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia, entre otros. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que Fuerzas Armadas no tienen equipos tácticos para convertir justamente los secuestros, las vacunas, etcétera. Entonces, evidentemente es una medida parche. El estado de excepción fue dictado el pasado 8 de enero y estuvo vigente por 90 días. Durante este tiempo, según el gobierno, el bloque de seguridad ejecutó 245.000 operativos, en los que se detuvo a 18.736 personas, 300 por el delito de terrorismo. Además, se decomisaron 77.500 kilos de droga y 140.300 galones de combustible, y 20 terroristas fueron abatidos. El nuevo decreto también establece que las Fuerzas Armadas seguirán a cargo del control intra y extramuros de los centros de privación de libertad que fueron declarados como zonas de seguridad. Lo que hay que hacer es trabajar en paralelo justamente en un plan de reestructura del SNAI, con financiamiento, con programas de rehabilitación y reinserción. Y en caso de necesitar un nuevo estado de excepción, será el Ministerio de Defensa o del Interior quien lo solicite al primer mandatario. El gobierno también le apuesta a la consulta popular del próximo 21 de abril para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas y continuar con la guerra contra la inseguridad. Las cosas bien, sí, motivados ahí siempre. Y bien, como pudimos observar en el reportaje, los operativos militares se han desarrollado en el norte y en el sur de la capital a lo largo de este día. Ahora, en este momento, los operativos se encuentran revisando precisamente los vehículos interprovinciales que salen desde el terminal de Carcelén y también a las personas sospechosas. Estas operaciones se desarrollarán durante el tiempo que sea necesario para luchar contra las bandas criminales. Con esta información regreso a estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Lucía. Gracias por la información. Y la canciller de la República justificó la irrupción en la embajada mexicana y aseguró que el gobierno de México violó normas internacionales al otorgar asilo al ex vicepresidente Jorge Glass. Reconoce la difícil situación del Ecuador ante el mundo luego del allanamiento a la sede diplomática. Varios días han transcurrido desde que México y Ecuador suspendieron sus relaciones diplomáticas. La Cancillería de la República es firme en decir que México se entrometió en asuntos del Estado al abrir las puertas de su embajada a Jorge Glass, persona con sentencia ejecutoriada y en libertad condicional. Hicimos llegar toda la documentación que demostraba cuál era la situación del entonces huésped, llamaban, y después solicitante de asilo. Las respuestas eran que están analizando el caso, que están analizando, pero no correspondía. Que quien primero empieza a incumplir varios artículos de la Convención de Viena y de asilo diplomático
es México. El artículo 13 de la Convención sobre Asilo Político adoptada en Caracas establece que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenadas por tales de delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas. La Cancillería acota que el presidente Daniel Noboa ordenó la incursión a la Embajada de México en Quito tras la existencia de un riesgo real de fuga del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Alguien le dijo, presidente, vamos a violar la Convención de Viena? Por supuesto que se le dice al presidente cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto. ¿Era eso o la fuga de Glass? Ustedes imagínense lo que hubiera pasado. ¿Sabían que Glass iba a salir de la embajada esa noche? El presidente nos informó que tenía información. Días atrás, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno buscaba llevar a Jorge Glass a ese país. Sí, porque nos los está pidiendo y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. Desde la Cancillería de la República se dice estar dispuestos a abrir un canal de diálogo diplomático con México. Entendiendo que ambos países fueron afectados por incumplimientos, pero Ecuador recibió una provocación. Más grave aún, es la intromisión de las declaraciones del presidente de México. Cuestiona nuestras elecciones libres, democráticas y sobre todo cuestiona un luto nacional que hasta el día de hoy lo llevamos. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunirá este martes a petición de Ecuador para tratar el incidente con México. Y el presidente Daniel Noboa participó en un acto para promover el empleo joven. Aprovechó ahí, dijo que busca un Ecuador sin impunidad y que todo sentenciado cumpla su pena en la cárcel. Además, en la tarde, el presidente Noboa envió una carta al país. El presidente Daniel Noboa llegó la mañana de este lunes hasta la florícola Utopía Farm, ubicada en la parroquia de El Quinche, en el este de Quito. Allí fue recibido entre aplausos por los trabajadores. Durante su discurso, aunque no de manera frontal, se refirió a la detención del ex vicepresidente Jorge Glass al interior de la Embajada de México en Quito. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad. Y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. La dignidad y la justicia viene antes que cualquier cosa. Ese narcoterrorismo que ha querido agrietar a nuestra sociedad, ha querido romperla, dividirla. Por eso contaminó la justicia y algunos políticos delincuentes. Aquí estamos para enfrentarlos. Ya por la tarde, en cambio, utilizó la red social X para publicar esta carta, en la que tampoco menciona a Glass, pero indica que ha tomado decisiones excepcionales con el fin de proteger la dignidad de un pueblo para que no se vuelvan a burlar de él. Además, hizo referencia a políticos caducos que han pedido a México que nos declare la guerra y a la comunidad internacional para que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista, dice. Y antes de finalizar la misiva, menciona: al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Durante su agenda pública para promover el empleo joven, hizo un nuevo llamado. La mejor manera de trabajar por la seguridad y el empleo es participar en la consulta. Cada una de las respuestas que ustedes den en esa consulta será fundamental para tener un futuro de paz, empleo y desarrollo. Agradeció a la policía y a las Fuerzas Armadas por el trabajo que han realizado durante los 4 meses de su mandato. Y la tensión entre México y Ecuador continúa tras la irrupción en la embajada mexicana en Quito para capturar a Jorge Glass. Este lunes, la canciller mexicana Alicia Bárcena confirmó que ya denunció a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. La comunidad internacional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador denunció al gobierno de Daniel Noboa ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones al derecho internacional.
Esto fue previamente anunciado en una conferencia de prensa matutina desde Sinaloa, México, en la que el presidente y la canciller Alicia Bárcena se refirieron una vez más al hecho ocurrido el viernes 5 de abril. Ese día, la policía ecuatoriana ingresó sin autorización a la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien estaba en calidad de huésped y solo por unas horas como asilado político. Una violación flagrante a nuestra soberanía. En el pronunciamiento, que duró casi 3 horas, López Obrador pasó de comparar al presidente Daniel Noboa con el dictador chileno Augusto Pinochet, hasta insinuar que el asalto a la embajada se debió a la falta de experiencia política de Noboa. Ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. Asimismo, Bárcena anunció que su gobierno decide tomar más medidas contra Ecuador, entre ellas presentar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, también solicitar el respaldo de las cancillerías de la CELAC, menos la ecuatoriana, y por último enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas para que el caso se presente ante todos los miembros de la organización. Aún no se confirma que los 2 últimos pedidos estén en marcha. Por su parte, la Organización de Estados Americanos llevará a cabo este martes 9 de abril una sesión extraordinaria para abordar las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo. La bancada del correísmo presentó 2 solicitudes de juicio político tras la detención de Jorge Glass, una en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y otra contra la ministra de Gobierno Mónica Palencia. La ruptura del acuerdo legislativo que tenía el gobierno de Daniel Noboa con el correísmo y el Partido Social Cristiano es un hecho. La detención de Jorge Glass en la Embajada de México provoca que en la Asamblea la Revolución Ciudadana se convierta en oposición al gobierno. La asambleísta Viviana Veloz dice que a la interna de la bancada el expresidente Correa les dio una disposición clara. A quienes no acaten las disposiciones que se realizan como bloque serán expulsados de nuestro bloque legislativo. Y del anuncio pasaron a las acciones. Este mismo fin de semana, legisladores del correísmo presentaron 2 solicitudes de juicio político, una en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld y otra en contra de la ministra de Gobierno Mónica Palencia. Responsabilidades que ellos han tenido a la invasión a la embajada mexicana, a la vulneración de la Convención de Viena y también a la relación diplomática de lo que significa el asilo humanitario. El acuerdo inicial que logró el gobierno con la Revolución Ciudadana y el PSC le permitió aprobar 5 proyectos de ley. Al regreso del receso legislativo, la realidad será otra, dice el legislador social cristiano Vicente Tallano, pero asegura que su bancada se mantendrá abierta al diálogo. Nuestro manejo va a ser el mismo. Nosotros hemos tenido diálogos absolutamente con todas las bancadas legislativas, porque esa es una de las razones de un parlamento. Construye tiene claro que con la bancada correísta no tendrán acuerdo alguno, no así con el resto, dice Camilo Salinas. Nosotros nunca hemos estado ni con el gobierno, peor con la Revolución Ciudadana. Nosotros estaremos donde el Ecuador realmente necesite que esté el movimiento Construye. Las actividades se retomarán en asamblea este miércoles 10 de abril. Las comisiones se volverán a reunir y para el jueves está prevista ya una convocatoria al Pleno. El gobierno regresa del receso sin un aliado para legislar. El ex vicepresidente Jorge Glass permanece internado en el Hospital Naval en el sur de Guayaquil. Glass fue trasladado desde la cárcel La Roca por una descompensación en su salud. Bernarda Ceballos está en los exteriores de esta casa de salud para ampliarnos la información. Bernarda, te escuchamos. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y sí, hasta esta hora de la noche, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, continúa internado aquí en el Hospital Naval, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil. Glass se encuentra en esta casa de salud desde la 1 de la tarde de este lunes. Mediante un comunicado, el SNAI aseguró que el estado de salud de Glass es estable y que se lo mantendrá en observación durante las próximas horas. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas
personas adultas privadas de la libertad, acotó que la alerta se emitió durante un conteo matutino realizado en La Roca. Personal de seguridad penitenciario reportó que Jorge Glass no respondió al llamado. Personal del Ministerio de Salud Pública atendió al ex vicepresidente y confirmó que Glass habría sufrido una descompensación por no ingerir alimentos durante las últimas 24 horas, por lo que alrededor de la 1 de la tarde fue trasladado hasta este hospital naval, que es en donde nos encontramos en los exteriores. Este comunicado del SNAI aclara lo que más temprano se informó mediante un parte policial, en donde se hablaba de una supuesta intoxicación por sobredosis de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, información que quedó totalmente descartada. Una vez que Glass culmine el periodo de observación, nuevamente será trasladado a La Roca, informaron las autoridades. Hasta este hospital han llegado familiares ya llegados del ex vicepresidente Jorge Glass, quien tiene una sentencia ejecutoriada por los casos Sobornos y Odebrecht, así como orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí. También podemos observar a esta hora de la noche un amplio contingente policial y también de militar aquí en los exteriores de esta casa de salud ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil. Esa es la información hasta este momento de la noche. Ustedes continúan con más. Muy buenas noches. Buenas noches, Bernarda. Gracias por la información. Y México acoge en calidad de asilados a más de una decena de figuras del correísmo. La mayoría salió del país tras las protestas de octubre de 2019. El ex vicepresidente Jorge Glass fue el último en recibir este estatus por parte de México, donde la Revolución Ciudadana hace base. Durante al menos los últimos 5 años, México se ha convertido en el centro de operaciones del correísmo. Desde ahí, en compañía de su líder y cobijados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Revolución Ciudadana ha coordinado campañas como la de Andrés Arauz en 2021. Desde ahí también se ha organizado material electoral para cada uno de los comicios generales o seccionales. En 2019, ya marcadas las diferencias con el gobierno de Lenín Moreno, empezaron los viajes. Entre los primeros en irse, el ex canciller Ricardo Patiño y el ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Este último recibió una tarjeta de visitante por razones humanitarias en México, tras permanecer asilado en Bolivia. Luego de las violentas protestas de octubre de 2019, otros 7 de sus filas salieron hacia México luego de refugiarse en la embajada de ese país en Ecuador. En esa lista, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea, junto con su esposo Luis Flores. Soledad Buendía, ex legisladora de esa tienda política, junto con su cónyuge Edwin Jarrín, ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana. La también ex vocal de ese organismo, Tania Pauquere, junto con su esposo Carlos Viteri Gualinga. En ese grupo, además, el ex asambleísta alterno Luis Molina. Aun cuando ninguno afronta procesos penales, argumentaron ser víctimas del lawfare para obtener el estatus de asilados políticos. Hace unos momentos, los ciudadanos en cuestión tomaron un vuelo comercial hacia la Ciudad de México. En México también se encuentra Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas, quien a diferencia de los demás permanece en calidad de refugiado, mientras en Ecuador pesan 2 condenas en su contra. Está también Viviana Bonilla, ex legisladora de la Revolución Ciudadana, sentenciada en el caso Sobornos. En tanto que otras figuras del correísmo como los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, así como la ex ministra de Transporte María de los Ángeles Duarte, se encuentran en Venezuela. Estos 2 últimos también constan entre los sentenciados del caso Sobornos. El Consejo de Participación Ciudadana niega haber presentado un recurso de habeas corpus a favor de Jorge Glass. El ex vicepresidente tiene 2 sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos. La mañana de este lunes, Jorge Glass, el ex vicepresidente de Rafael Correa y Lenín Moreno, cumplió 48 horas de haber llegado a la cárcel La Roca en Guayaquil, luego de haber sido capturado dentro de la Embajada de México en Quito.
Horas después de su detención se presentó un recurso de habeas corpus que recayó en el juez Edgar Ojeda de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. El oficio estaba firmado por Manuel Peñafiel Falconi, coordinador de veeduría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, esta institución, a través de un comunicado, negó cualquier tipo de patrocinio, ayuda o asesoría legal a favor de Glass Espinel y aclaró que Manuel de Jesús Peñafiel Falconi, solicitante del habeas corpus, no es funcionario del CPCCS. El ciudadano postuló como veedor en enero de 2022 para vigilar uno de los concursos públicos de méritos y oposición, lo cual no lo convierte en integrante de la institución. Jorge Glass tiene 2 sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y sobornos. Además, sobre él existía una orden de detención por un presunto caso de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. A lo largo de sus procesos judiciales, Glass se benefició de acciones constitucionales, 2 habeas corpus, 2 medidas cautelares y una acción de protección. Una de esas medidas cautelares que le permitió a Glass salir de prisión fue otorgada por el juez Emerson Curipayo, quien está en la cárcel mientras es investigado dentro del caso Metástasis. Según la Fiscalía, Curipayo habría recibido $250.000 del narcotraficante Leandro Norero para liberar a Glass. Sus operadores, Javier Jordán y alias El Ruso, quien la Fiscalía identifica como Ronnie Aleaga, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana y actualmente prófugo de la justicia. Un segundo habeas corpus, esta vez de la Revolución Ciudadana, fue presentado a favor de Jorge Glass la mañana de este lunes. Más noticias, amigos. Este lunes en Estados Unidos empezó el juicio en contra del ex contralor del correísmo, Carlos Pollitt, quien enfrenta 6 cargos por corrupción vinculados a los casos Seguro Sucre y Odebrecht. El exfuncionario ecuatoriano podría ser sentenciado hasta 100 años de cárcel. En la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, agentes fiscales de ese país buscarán convencer al tribunal del caso sobre la culpabilidad del ex titular de la Contraloría General del Estado en tiempos de revolución, Carlos Pollitt Fayoni. Sobre él pesan 6 cargos que, de considerarse la pena máxima, aunque es poco probable, podrían terminar en una sentencia de 100 años de prisión. La acusación se divide así: un cargo por conspiración para lavar activos con una pena máxima de 20 años de prisión. 3 cargos por encubrimiento de lavado de activos cuyas penas suman 60 años tras las rejas. Y 2 cargos por participar en transacciones de propiedad privada derivada de actividades ilícitas que suman 20 años de prisión. En la mira de las autoridades estadounidenses el caso Seguro Sucre. Pollitt habría recibido una coima de un poco más de $500,000 de parte de empresarios de reaseguros a cambio de ejercer presión a favor de mantener contratos. Es apenas uno de los hechos, pero Estados Unidos va por una red más grande. En este caso, Juan Javier Rivas Domenech, exgerente de Seguro Sucre, y Diego Sánchez, empresario del ramo, rendirán sus testimonios. Pollitt también es uno de los personajes clave del caso Odebrecht, por el que en Ecuador ya tiene una sentencia. Habría recibido $10 millones de parte de la constructora a cambio de desvanecer glosas sobre contratos de la firma brasilera, dinero que fue introducido en el sistema financiero estadounidense a través de la compra de bienes inmuebles. Como testigo de este caso, entre otros, ha sido citado el ex ejecutivo de la compañía José Conceizao Santos, un nombre conocido en Ecuador, pues fue quien admitió haber pagado por lo menos $14 millones al ex vicepresidente Jorge Glass, parte de ello entregado en efectivo a su tío Ricardo Rivera, caso por el que ambos fueron sentenciados a finales de 2017, pero que sigue vigente en cortes estadounidenses a la fecha, donde podría surgir nueva información. El Consejo de la Judicatura avanza en el concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Las autoridades de la Judicatura hacen una apuesta por un concurso distinto a los cuestionados en el pasado. El director nacional del organismo, Jaime Canseco, dice que se han ejecutado cambios al reglamento para garantizar la transparencia del proceso y la selección de los mejores perfiles. Los requisitos de probidad que hablamos respecto de que un funcionario, una persona sea intachable, sea honesto, y que obviamente que el cargo tenga una preeminencia del interés general sobre el interés particular, es lo que se va a ir viendo dentro de este concurso, y por eso precisamente
hemos hecho grandes ajustes empezando desde la normativa, varios manuales que están regulando para el éxito del concurso y pensamos que en esta ocasión va a ser totalmente diferente, aun cuando exista la duda nacional. Arrancó la campaña electoral de la consulta popular y referéndum del 21 de abril. Ya suman 11 las organizaciones calificadas para participar. Sociedad Patriótica fue habilitado este lunes. A la par avanza la distribución de material electoral. Faltan 13 días para que los ecuatorianos vuelvan a las urnas por la consulta popular y el referéndum. El Consejo Electoral ultima los detalles. El Pleno del Consejo se reunió justamente este lunes y calificó al partido Sociedad Patriótica para hacer campaña por el sí en las preguntas. Con esta organización política son 11 las habilitadas para este proceso que arrancó este 7 de abril. Las organizaciones políticas, las organizaciones sociales que calificaron para hacer campaña oficialmente son aquellas que pueden pautar en los medios de comunicación con la autorización del Consejo Nacional Electoral. A la par, este último sábado el Pleno del organismo aprobó el Fondo de Promoción Electoral por un monto de $409.628, monto que se distribuirá entre las opciones del sí y del no por el valor de $204.814. La campaña se extenderá hasta el 18 de abril y el control y fiscalización también se activó. Otros hitos también ya se han ido cumpliendo. Hemos despachado ya todo lo que es los kits técnicos, es decir, todo lo que es el equipamiento tecnológico, escáneres, computadoras. Según el coordinador de procesos electorales, la impresión de papeletas tiene un avance del 94% y con ello arrancó también la distribución de material electoral a Galápagos, las provincias de la Amazonía y el exterior, incluido México. Tanto al Consulado de México, donde tenemos electores, y al Consulado de Monterrey. La capacitación a los integrantes de las juntas receptoras del voto también está habilitada. Hasta el momento el 60% de los miembros ha cumplido con este requisito. Seguidos, más de 4 toneladas de droga fueron decomisadas en las últimas horas. El caso más reciente se reportó la madrugada del lunes en Manabí, donde se incautaron 2 toneladas al menos de cocaína. Así, sepultadas bajo el suelo, es como la Policía Nacional encontró la madrugada de este lunes más de 2 toneladas de droga encaletadas en un terreno rural del sector de Las Piñas, provincia de Manabí. Es una especie de finca y pues solo se encontró la sustancia estupefaciente. Estaba enterrada, habían 4 caletas, como le indiqué. Y durante el sábado 6 de abril, 2 cargamentos con droga que intentaban ser transportados mediante vía marítima fueron decomisados. Del primer caso, el reporte llegó desde el puerto de Algeciras al sur de España, luego de que más de 1 tonelada de cocaína fuera hallada entre un cargamento de banano proveniente de Ecuador. Según información de la autoridad policial española, la incautación se dio luego de varios meses de investigación a una estructura narcodelictiva, encargada de contaminar contenedores que llegan hasta los puertos de España. De allí, el alcaloide es distribuido a varios países europeos, por lo que las investigaciones continúan. Y a 190 millas náuticas del archipiélago de Galápagos, una embarcación tipo fibra con el nombre Natalie Noelia fue interceptada por efectivos de la Armada del Ecuador, quienes al revisar su interior encontraron 17 grandes bultos que contienen presumiblemente sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Fueron detenidos 2 hombres de nacionalidad ecuatoriana que transportaban la droga. El precio se estima en $14 millones en el mercado norteamericano y en $28 millones en el mercado europeo. Este cargamento equivale a más de media tonelada de droga que pretendía ser llevada a mercados internacionales. Ecuador será el primer país de Latinoamérica en ser parte de la plataforma global para acceso a medicamentos contra el cáncer infantil. Representantes de la Organización Panamericana de la Salud suscribieron un acuerdo esta mañana en el Palacio Presidencial. Brigitte Mancheno con el informe. Con el fin de beneficiar a los más de 3.000 niños que actualmente padecerían cáncer en el Ecuador, es que la mañana de este día lunes se dio la suscripción de la Carta de Acuerdo de Participación en la Plataforma Global para el Acceso a Medicamentos contra el Cáncer Infantil. Este fue firmado por la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud. De hecho, el ministro de Salud, Franklin Encalada, afirmó que inicialmente serán 5 los hospitales que en su mayoría atienden niños que se beneficiarán de este programa. Escuchemos lo que dijo.
para que el Ecuador pueda acceder a la plataforma en la cual se obtienen los medicamentos oncológicos para que nuestros niños puedan acceder de una forma más inmediata y que exista la disponibilidad para tratamientos oncohematológicos. Y es que según los representantes de varios hospitales públicos, esto sería de gran beneficio, pues actualmente muchos jóvenes y niños que tratan de acceder a estos medicamentos oncológicos tienen varias trabas, como el retraso de la llegada de medicamentos e incluso la suspensión de los mismos. Es incrementar, inclusive en el ámbito público, una torre oncológica a nivel pediátrico. Y bien, según el Ministerio de Salud, se espera que en los próximos 3 meses ya pueda funcionar esta plataforma que les permita a los niños acceder de forma gratuita y más rápida a los medicamentos que necesitan para continuar su tratamiento.